pasa es que pueden cambiar su llave primaria y por lo tanto nosotros necesitamos llevar historia y retener su historia, ¿no? Este concepto fue introducido hace muy poco por Ralph Kimball, que básicamente es el padre de las teorías de Business Intelligence y de Data Warehouse, ¿no? Entonces, a través de lo que es los cubos de información y de lo que es Integration Services, que lo vamos a ver en la próxima sesión de la próxima semana, va Si ustedes lo hacen directamente dentro de la tabla, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es pierden la historia. Si alguien les dice, necesito hacer una consulta por el usuario Rachel Valdés, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque únicamente van a encontrar Valdés Smiri y no van a saber si precisamente es el mismo o es alguien diferente. Entonces la historia se pierde. Esa es la forma más sencilla para mantener la parte del Data Warehouse, pero la historia no se preserva. Entonces, ¿qué pasa si queremos preservar esta historia? ¿Ok? Lo que hacemos es ponemos ahora una fecha, y una fecha de expiración que es cuando comienza o cuando tiene validez el récord. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venimos nosotros y decimos, ok, necesito cambiar, por ejemplo, la llave del territorio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es la cambio y lo que sucede es que en esta tabla queda ahora cambiado el número, como ustedes pueden ver acá, la llave, pero hay una fecha de cuándo tiene validez el registro y cuándo termina y cuándo comienza el nuevo registro, ¿no? Entonces, de esa forma también nosotros podemos manejar y preservar la historia en el caso que el usuario o se necesita hacer una consulta así. Y el otro tipo es el tipo en el cual nosotros queremos preservar la historia, pero en una forma limitada, porque tenemos problemas de espacio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que necesitamos entonces hacer cambios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Tenemos aquí una tabla, le vamos a cambiar la llave también, pero en este caso lo que hago es únicamente cuál es la fecha de efectividad, ¿no? Entonces, no podemos saber el rango, sino básicamente aparecería así nomás, ¿ok? Veamos entonces ahora un poco acerca de qué pasa dentro de SQL cómo se mira este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que ustedes están viendo es el Management System, lo podemos ver básicamente acá, ¿de acuerdo? El Management System. Y acá podemos ver la base de datos, las dos bases de datos. Las dos bases de datos que voy a utilizar para ejemplo, ustedes la pueden encontrar dentro de Complex, en lo que es las bases de datos de ejemplo. Una se llama AdventureWorks, otra se llama AdventureWorks DW, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué
que perdón por la pérdida de audio, es algo posiblemente dentro de la red donde estamos aquí. Entonces, poder ver básicamente y crear un diagrama. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es, podemos crear el diagrama desde acá, tenemos una serie de tablas, eso es algo que pocas bases de datos lo tienen, pueden agarrar, pueden ver aquí, en esta base de datos, ejemplo, que nosotros estamos teniendo acá y que Microsoft nos da, básicamente es algo muy tradicional, ¿no? Es una base de datos simple, bien sencilla, donde nosotros tenemos diferentes sistemas. Estos sistemas son tradicionalmente OLTP, como nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver nosotros, estamos agregando todas las tablas, y podemos ver básicamente todo cómo se van relacionando. Entonces, si se dan cuenta, desde acá, vamos a darle un zoom. Si se dan cuenta, esto es un diagrama entidad-relación normal, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Esto es un sistema bien tradicional, normalizado, etcétera. O sea, ustedes pueden diagramar desde acá. Sin embargo, en Data Warehouse, ustedes tienen, este diagrama no es óptimo para poder accesar o crear un cubo. ¿Por qué? Porque está muy regada la información. Sería muy lento crear un cubo, aunque sí somos capaces a través de SQL de ir a esas tablas relacionales y accesarlo, pero estar refrescándolo, estar cargando la información hacia un cubo sería muy lento, ¿no? Y accesar el cubo también no sería óptimo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pasar esta estructura a una estructura mucho más limpia, una estructura mucho más sencilla de poder accesar la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veamos AdventureWorks DW. AdventureWorks DW es un ejemplo, básicamente, que nos da Microsoft acerca de un Data Warehouse. Entonces, eso, para poder crear, básicamente, un Data Warehouse y poder aprender cómo son las técnicas, es bastante viable poder verlo y entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a cargar algunas tablas. Si se dan cuenta, ya utilizan otra nomenclatura, ¿de acuerdo? Sin embargo, veamos, por ejemplo, aquí tenemos un par. Esto posteriormente nosotros lo podemos utilizar dentro de lo que es un diagrama normal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, esta tabla es mucho más sencilla de entender, es mucho más simple. Si lo miramos, voy a quitar básicamente esta del diagrama, ¿de acuerdo? Desde acá, ¿qué es lo que miramos nosotros? Miramos una tabla, voy a hacerla un poco más pequeña, ¿ok? Miramos nosotros básicamente una tabla que se llama ventas de Internet, ¿de acuerdo? Donde lo que tiene son llaves hacia mis tablas que yo estoy viendo. Aquí tengo productos. Si miremos lo que tiene esta tabla de ventas de Internet, lo que tenemos es qué cantidad ordenó, precio unitario, si hubo descuentos, si hubo taxes, etcétera, ¿no? En caso de productos, lo que nosotros tenemos son los nombres de los productos, tenemos los colores. Desde acá, por ejemplo, si la gente de desarrollo quiere ver qué es lo que tiene, nosotros podemos venir y decirle, quiero ver, por ejemplo, qué es lo que contiene, quiero ver cuál es el tipo, quiero ver también insertar una columna o ver las relaciones, etcétera, ¿no? O sea, pueden hacer realmente ustedes cualquier información o ver cualquier información que ustedes realmente deseen, ¿no? Entonces, eso es